Vamos a nuestro reportaje a fondo. Un procedimiento médico terminó con la inesperada muerte de un empresario en la clínica Las Condes. Se abrió una investigación penal contra los profesionales que estuvieron a cargo, que por ahora mantiene formalizados a 2 médicos por cuasi delito de homicidio. La familia del empresario, en tanto, acusa negligencia médica. Asegura que la muerte podría haberse evitado. El reportaje es de Francisca Enríquez y Nicolás Mijovilovich. Quiero hacer pública la situación que como familia vivimos, una situación dolorosa, que fue la muerte de mi padre por un acto negligente del médico Fernando Pineda de la clínica Las Condes. Creemos que el deporte amateur merece un apoyo. Hace exactamente 6 años, así lucía Jaime Almonacid, un destacado empresario conocido por ser el dueño de Transportes Cruz del Sur. Un hombre que en ese entonces, a sus 71 años, jamás pensó que un simple examen médico de rutina lo tendría internado semanas luchando por su vida. Mi padre, en el marco de un chequeo médico, acudió al médico Fernando Pineda con algunos exámenes hechos ya por orden de otros doctores. El 7 de julio del año 2016, Jaime Almonacid, acompañado de su hija Andrea, llega a la consulta del doctor Fernando Pineda, cardiólogo de la clínica Las Condes. Le muestran los resultados de un examen a las arterias coronarias que se hizo previamente a solicitud de otro doctor en un examen de rutina. Este último les recomendó consultar a un profesional con mayor conocimiento en esta área para llegar a un diagnóstico. Vio estos exámenes y prontamente determinó hacer un procedimiento invasivo, que es un estudio coronario. Le preguntamos al doctor Pineda si era necesario más exámenes antes de hacer este procedimiento, cosa que el doctor Pineda prontamente desestimó. Las consultas de la familia de Jaime se explican porque el médico que lo vio por primera vez, un profesional que es de la misma área y clínica, advirtió que lo recomendable era que se realizara exámenes no invasivos, para lo cual incluso entregó una orden médica. Su motivo era el siguiente. Al revisar los antecedentes del paciente, revisar las comorbilidades que éste presentaba, determinó de que no podía ser sometido a un procedimiento tan invasivo, sino que señaló que debía hacerse un MIBI, que es un procedimiento mucho más, no sencillo, pero sí menos invasivo. Sin embargo, la opinión de este primer médico no fue considerada por el doctor Pineda, según acusa la familia, quien confió en su experiencia y accedieron a que este adulto mayor se realizara lo que para ellos en ese entonces era un desconocido procedimiento. Lo presentó como un hecho, como un procedimiento de rutina, que incluso durante el día se iban sin problema para la casa. Se le señala que era un proceso inocuo, que no tenía ningún riesgo, no existía ninguna urgencia para que él se lo realizara. De hecho, este procedimiento, la finalidad era determinar y diagnosticar si tenía algún problema cardíaco. Entonces, con esta tranquilidad es que don Jaime Almonacid concurre, realiza el procedimiento. Ingresó a pabellón para realizarse una coronariografía, un procedimiento que consiste en la exploración por rayos X de las arterias. Para eso se introduce en el cuerpo un pequeño tubo de plástico que se llama catéter, que se empuja gracias a una aguja, ya sea desde la muñeca o la ingle, con el objetivo de llegar al corazón. El 19 de julio del año 2016, Jaime Almonacid ingresó a la clínica Las Condes, pensando que ese mismo día podría irse junto a su familia a su casa. Sin embargo, no fue así. Al poco rato, escuchamos una llamada, una alerta del pabellón, y después de mucho tiempo sale el doctor a explicarnos que mi papá había tenido una complicación y que estaba en un riesgo inminente de perder la vida en cualquier minuto. Según lo que consta en la carpeta investigativa, en medio del procedimiento, el doctor, junto a Iván Jerko Luksic, médico ayudante, realizaron una intervención al paciente que no estaba contemplada. Fue una decisión que se tomó en la realización del procedimiento y del cual nunca se le hizo ningún tipo de consulta a la familia. Fue esta segunda intervención la que terminó con Jaime Almonacid en un paro cardiorrespiratorio y conectado a ventilación mecánica. Su estado no mejoró, sino que todo lo contrario, y tras 42 días internado, falleció. Fallece porque
durante el procedimiento que se le realiza se le corta una arteria. Y producto de esto, él sufre un paro cardiorrespiratorio. Ese es un dolor muy grande porque en el fondo ahí te das cuenta que cuando estábamos en ese minuto que mi padre podía haber seguido vivo al lado de nosotros. Pero no, o sea, nos arrebataron a nuestro padre. Desde ese momento, su hija Andrea junto a su familia intentaron entender qué fue lo que había pasado con su papá. Acusan que ni Pineda, Luksic ni la clínica les dieron respuestas, motivo por el cual solicitaron un peritaje a Estados Unidos, cuyo resultado confirmó sus sospechas. Inmediatamente interpusieron una querella criminal contra el doctor Pineda y quienes resulten responsables. Dicho informe también es súper contundente y se señala de que el procedimiento, incluso la técnica empleada, no fue la idónea y que esto conllevó la muerte del paciente. Estamos en el caso de un profesional que está realizando actuaciones de su profesión, pero que dentro de esas actuaciones realizó actos con negligencia, imprudencia o infracción de reglamentos. Juan Pablo Araya es el fiscal que se encuentra investigando la denuncia por negligencia médica. Con el antecedente del peritaje en el extranjero y tras 3 años de investigación, logró formalizar recién en noviembre del año pasado al cardiólogo Fernando Pineda y también a su médico ayudante Iván Jerko Luksic por cuasi delito de homicidio. Hay una decisión de parte del facultativo que es errónea, con todos los antecedentes que tiene sobre la mesa en haber sugerido y haber optado por este procedimiento que no era el indicado de acuerdo a las características del paciente. El elemento clave para este fiscal y con el cual pudo formalizar se basó en el peritaje solicitado a la Unidad de Responsabilidad Médica del Servicio Médico Legal, el cual determina un hecho en particular, si un funcionario de salud faltó o no a lo que se conoce como lex artis. Lo que quiere decir es lo que la práctica médica generalizada estima que es correcto frente a una dolencia o un estado de salud del paciente. Si el servicio médico legal dice que se faltó a la lex artis, básicamente lo que está diciendo es que el médico incumplió sus obligaciones en el caso concreto. La ficha clínica es el órgano más importante que nosotros analizamos, más allá de cualquier otra consideración, puesto que ahí es donde se plasman todos los procesos que se llevaron a cabo con el paciente o la persona afectada. Ese es el documento crucial, en el cual, por supuesto, se incluye la historia clínica, los exámenes realizados. Con estos antecedentes, el informe del médico legal establece categóricamente lo siguiente. Concluye que existió infracción a la lex artis en la atención otorgada del paciente fallecido, en los antecedentes que se acompañan y que existió relación directa de causalidad comprobada con su fallecimiento, pudiendo haber evitado el resultado de su evolución clínica con otro tratamiento, procedimiento o medicamentos. Ese informe del Servicio Médico Legal nos confirma que ese procedimiento no debía haber sido adoptado, atendido a los riesgos que implicaba para el paciente, pudiendo haber recurrido a otros procedimientos para lograr el mismo fin. El mismo informe también indica que las guías médicas recomiendan no intervenir a un paciente una vez realizada la coronariografía y que en el caso de encontrar lesiones complejas, la recomendación es discutir cualquier intervención con la familia, el equipo médico, considerar pruebas de documentación y entonces presentar la opción quirúrgica. Al formalizar tanto el doctor Pineda como el doctor Luksic es porque entiende de que la responsabilidad y la negligencia médica es cometida por ambos profesionales. Si bien es cierto, el doctor Pineda es quien realiza el procedimiento y quien practica esta mala técnica que culmina con el corte de la arteria del señor Jaime Almonacid, el doctor Luksic estuvo presente, era su primer ayudante. Un verdadero dolor que a pesar de los años no ha disminuido en esta familia, sobre todo para Andrea, ya que los problemas no quedaron ahí. En su calidad de suscriptora de Pagaré, fue demandada por la clínica por 380 millones de pesos, monto que equivale a las intervenciones y hospitalización posterior que tuvo su padre. Siento que ha sido una tremenda institución que a nosotros como familia nos ha aplastado, no nos ha escuchado, no ha empatizado con nuestro sufrimiento. Entonces, tener que más encima lidiar con esta cuenta médica es algo realmente devastador.
Además de la vía penal, la familia de Jaime también inició una demanda civil contra la Clínica Las Condes y específicamente contra el doctor Pineda, institución y cardiólogo que ya fueron condenados en primera instancia a pagar la suma de 660 millones de pesos por otro caso en el año 2020, a cuya resolución apelaron, causa que aún no está cerrada. Pero además, este año se sumó en la misma fiscalía otra denuncia por negligencia médica contra el doctor Pineda. Nos parece terrible que las cosas sigan pasando de la misma forma y que hayan otras familias pasando por el mismo dolor que nosotros. Lo que queremos es que en realidad se aplique la justicia como corresponde, que esto no quede en nada. Según cifras del Servicio Médico Legal, del total de las pericias que realizan por denuncias de negligencias médicas, en un 14% de los casos hay responsabilidad de los profesionales de la salud. El Servicio Médico Legal es un órgano que da garantías en términos de su independencia. Nosotros no somos peritos de una de las partes, no somos ni peritos exclusivos de la Fiscalía, ni eventualmente de la parte creyente o de la defensa. Nosotros analizamos con la imparcialidad que corresponde. Y por otro lado, tenemos consagrado esto, como les decía, en una normativa que no existe en otras instituciones. Pese a esto, expertos reconocen que es muy difícil establecer las responsabilidades y llegar a una condena en materia penal, que es lo que hoy busca la familia de Jaime Almonacid, para dejar al menos un precedente. Estos se tratan de delitos que tienen penas bajas, ¿cierto? De 5 años, lo que hace que si tú eres un primerizo, nunca vas a ir a la cárcel efectiva por esto, y son delitos cuya investigación es muy compleja porque es técnica. Aún así, la normativa tampoco permite inhabilitar o suspender la licencia de un médico que haya cometido negligencia, a diferencia de cómo se hacía hasta los años 80 con los tribunales de ética del Colegio Médico, organismo que tenía esa potestad y que hoy piden se vuelva a recuperar. En el peor de los casos, nuestro tribunal hoy solamente tiene la posibilidad de expulsar del colegio médico, que es la sanción más grave, pero no tiene otra atribución. Y frente a los médicos que no son colegiados no podemos hacer absolutamente nada. Nos gustaría recuperar la tuición ética porque creemos que frente a hechos gravísimos, obviamente tiene que haber sanciones proporcionales a ese hecho gravísimo. Hemos luchado primero por conseguir la verdad, la cual obtuvimos, y después porque los responsables en el fondo se hagan cargo y cumplan con ojalá una condena. Denuncia contra una prestigiosa clínica y uno de sus equipos médicos, quienes, según indica la investigación hasta ahora, pudieron evitar la muerte de su paciente. Para este reportaje contactamos en innumerables ocasiones tanto a la institución como a los médicos aludidos y a sus abogados. Sin embargo, declinaron participar y responder nuestras dudas y las de la familia de Jaime Almonacid.